Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderles volver a saludar. Una vez más estamos aquí con ustedes con ese tema pendiente que teníamos aquí con nuestra hermana Ana Nava, donde nos va a terminar de comentar este hermoso testimonio, donde podemos ver el grande amor de nuestro Señor, el poder, podemos ver cómo se manifestó en su matrimonio, en su restauración. Y pues aquí estamos. Hermana, ¿cómo estás? Bien, gracias, hermana. Sí. Pues aquí ya otra vez de vuelta, gracias a todas aquellas. Las amamos en el amor del Señor, por supuesto. Hemos visto todos los comentarios que han hecho y de verdad que les agradezco muchísimo todas sus buenas intenciones, sus bendiciones, en verdad, hermanas, que para mí esto es de mucha bendición, el hecho de que ustedes nos bendigan y nos apoyen. Y bueno, sí, estamos aquí otra vez, quedamos pendiente de todo aquello que el Señor, después de tanto tiempo de padecer, de sufrir, de vivir situaciones pues dolorosas, terribles, bueno, el Señor tuvo esa misericordia de poder manifestarse a mi vida a través de su palabra. Obviamente la oración es importantísima, la comunión con el Señor es lo principal, porque dice la Sagrada Escritura que es a través de su Espíritu, ¿no?, que Él nos revela la Sagrada Escritura, y un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo va a despreciar. Y yo creo que esa es la condición de muchas de nosotras cuando estamos pasando por estos procesos. Tenemos el corazón arrugado, tenemos el corazón triste, pero hacemos algo que se llama humillarnos, ¿no?, delante de Él. Y esa es una llave poderosísima en el mundo espiritual. El Señor, por ahí en los estudios les hablábamos que nosotros no es que elijamos al Señor, sino que Él nos elige a nosotros. Cuando tú estás en este camino, cuando tú estás buscando de la guía, de la ayuda del Señor, en realidad es porque Él te ha elegido. Dice la Escritura que Él, pues nosotros no lo elegimos, sino más bien Él nos eligió para dar fruto, y un fruto que perdure. Entonces aquí estamos, pues tratando, ¿no?, como yo les decía la vez anterior, esto es un proceso, ¿no?, un proceso que dura toda nuestra vida terrenal, la buena obra que Él ha iniciado la va perfeccionando. Amén. Y bueno, después de tanto padecer y demás, sí, llegamos a la parte donde pues efectivamente yo me aferro a conocer de la palabra. Le empezaba a hacer muchas preguntas al Señor, ¿por qué? Pues a pesar de que yo me creo justa, o sea, yo creía que no merecía esto, entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Obviamente el Señor comprende que tenemos dudas, ¿no? El Señor sabe que nosotros somos carne, y es válido totalmente preguntarle al Señor y decirle qué está pasando, y el Señor siempre nos sabe responder. Bueno, pero aquí me estás hablando ya de una trascendencia, ¿no? Donde tú reconoces que estabas endiosada por tu esposo, no veías blanco, negro, azul, rojo, no escuchabas más que tu esposo, pero entonces viene esa etapa donde trasciendes y ya no era el primer lugar tu esposo, ya no era tu ídolo. Así es. Ya entonces empiezas a entrar en esa etapa donde comienzas a conocer al Señor realmente mediante su palabra, te sumerges y entonces pones en primer lugar al Señor. Sí, así es, pues ya para ese tiempo mi esposo ya estaba viviendo con otra mujer, ya ellos, pues después de que me entero de toda la infidelidad y demás, que él se va de la casa, obviamente Raíz no se fue porque él quisiera, ¿no? O por lo menos eso me dijo, sino sencillamente fue que se detonó o se salió a la luz todo lo que estaba pasando, y pues él dice, ¿sabes qué? Obviamente muchos hombres lo que hacen cuando existe esto es no querer enfrentar, ¿no? No querer dar explicaciones, tal vez, no sé qué pase por su mente, pero pues muchas veces cuando nosotros enfrentamos al hombre,
o enfrentamos la situación, confrontamos la situación de infidelidad, pues lo más seguro es que ellos salgan, ¿no? Y digan, sí, muchos tienden a, y lo hemos visto aquí en el ministerio, en los testimonios, tienden a defender a la otra mujer, pero en realidad no es porque la defiendan a ella, sino más bien creo que es defender la condición en la que ellos están, ¿no? Al final, pues, existe esta situación de conflicto, él se va y pues yo me quedo, ahora sí como te comentaba la vez anterior, ¿no? Sola en la economía, en lo moral, en toda cuestión, y pues ahí es donde de verdad el Señor me empezó a interesar en las cosas del Señor. Ya llevaba tiempo de asistir a la iglesia, de orar, de ayunar, de hacer muchas cosas, pero como yo te decía la vez anterior, sin estar, así como Job, ¿no? Sin conocer al Señor, ¿no? De oídas habías escuchado. De oídas, prácticamente, pues ¿qué hacemos? Muchas veces, hasta que no, o sea, yo creo que aquí muchas hermanas se van a poder identificar, porque muchas veces, te digo, profesamos esa religiosidad sin ser espirituales, ¿no? Y la espiritualidad es algo muy diferente a la religiosidad, ¿no? La espiritualidad es tener una relación más profunda con el Señor, de manera íntima, obviamente trasladarte, nosotros que somos seres tripartitos, bueno, espíritu, alma y cuerpo, pues sabemos, porque lo dice la palabra, que podemos, al ser, somos carnales, estamos militando en este mundo, pero también al ser espirituales, podemos trasladarnos a ese mundo espiritual y tener esa comunión con el Señor y poder hacer muchas cosas en el mundo espiritual, que fue lo que yo descubrí, ¿no? Al momento que yo empiezo a estudiar la palabra y a buscar esa profundidad que lamentablemente pues no podía ver de pronto en la congregación, porque había mucho ataque, ¿no? Lo comentábamos la vez anterior, que me llamaban legalista, por ejemplo, cuando yo llegaba a ver ciertas cuestiones en la iglesia, vamos a suponer, empezaba yo a estudiar la escritura, ¿no? Respecto al matrimonio principalmente, que era la situación en la que a mí me estaba afectando, pues yo les preguntaba a los pastores, a los hermanos, oye, pero a ver, esta tal hermana ella fue amante, ¿no? Ella fue amante de un hombre, y pues resulta que después él deja a su esposa, ella se casa con él, ¿no? Precisamente haciendo que deje a su esposa porque ella se embaraza, se casan, y ella después viene a la iglesia y dice, bueno, es que pues yo no sabía y todo, pero pues ahora ya Dios me reveló que este hombre es mi esposo y todo, y el hecho de que veas que los pastores le digan, sí, amén, este es tu esposo y todo, y yo en la lucha, ¿no? ¿Qué sentías en ese momento, tú? Mira, no sé, o sea, obviamente nosotros no estamos para juzgar. ¿O qué te revelaba la palabra más bien en ese momento? Pues a mí la palabra, yo creo que aquí todas conocen los estudios. Yo lo que me revelaba la palabra sencillamente es lo que he compartido, ¿no? Tal cual como lo dice. ¿Qué pasa? Que es, por ejemplo, cuando tú ves un borracho, ¿no? Una persona que tiene el vicio del alcohol. Y tú le dices, bueno, es que el Señor te perdona, el Señor te da otra oportunidad y todo. El requisito para poder ser perdonado, pues es abandonar el pecado, ¿no? Como lo dijo Yahshua, ¿no? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, obviamente esa es la evidencia de que nosotros en verdad nos hemos arrepentido, apartarnos del pecado. Entonces, obviamente, una persona que se alcoholiza, ¿no? O sea, obviamente es un proceso también, sabemos que es un proceso todos los vicios y demás, pero bueno, la transformación viene en la mente, ¿no? Cuando tú ya seriamente empiezas a pelear con ese pecado y decir, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo no está bien, y empiezo a luchar contra eso. Ponle que sigo cayendo y todo, pero realmente hay una lucha, ¿no? Hay una transformación en la mente donde tú estás de acuerdo con el Espíritu de Dios que te habla y te dice, esto está mal, esto no lo debes de hacer, y yo te voy a ayudar, ¿no? Te voy a transformar y te voy a dar la victoria sobre ese pecado.
pero la persona tiene que estar plenamente convencida de que está pecando, ¿no? Exacto. O sea, no te deleitas en el pecado. No, los cristianos caemos en el pecado y pues seguimos cayendo porque es nuestra naturaleza caída, pero al final tenemos una lucha seria contra el pecado porque el Espíritu de Dios está ahí dentro de nosotros y nos quebranta, nos redarguye, nos da convicción de pecado. Entonces, te digo, tú no puedes en una congregación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Decirle a una persona que toma, ay, sí, el Señor ya te perdonó, ya te aceptó, ya, no importa, sigue en tu pecado, ¿no? Obviamente no. Entonces yo les decía, a ver, tú aceptas a una mujer, ¿no? Que o sea, para mí era muy, muy desgastante, muy doloroso incluso, el hecho de ver pastores que, por ejemplo, a la que fue amante le dijeran, sí, el Señor ya te ve, ya te ha dado una nueva oportunidad. Porque yo decía, yo me ponía en la posición de la esposa, ¿no? Claro. Esta persona que se volvió a casar, bueno, la persona que fue la amante me llegó a comentar, es que sabes qué, que la esposa sufrió mucho, se quiso suicidar y todo. Entonces yo le decía al Señor, entonces ¿dónde queda tu palabra, no? Desafortunadamente, hermanas, el adulterio en la iglesia moderna se ve ya muy normal. Es algo muy común que tristemente muchos pastores no quieren confrontar porque es lo que se vive, ¿no? Es algo como que ya aceptado, ¿no? Incluso pastores mismos. Te digo, cada quien, el Señor es el único que va a juzgar. Sí. Pero en esos momentos yo sí me sentía muy mal, ¿no? Porque decía, a ver, es que la palabra dice una cosa, iba con la pastora y le decía, es que ¿por qué, no? O sea, la Biblia dice que quien se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, ¿cómo ustedes le están diciendo a las personas que el Señor ya las ve bien, que ya las perdonó? Ok, sí perdona, pero nos tenemos que apartar del pecado. En una ocasión me decía una líder, es que usted es muy legalista y que no sé qué, que dónde está la gracia. Ok, sí, la gracia existe, pero Pablo dice claramente que la gracia no nos da permiso de pecar, ¿no? Así es. Y por ejemplo, si había hermanas en la misma condición de segundos matrimonios, de adulterios y cosas así, que yo creo que eso fue que yo empecé a hablar de la palabra, de lo que el Señor me estaba hablando, y pues empezó mucha presión ya dentro de la iglesia, ¿no? En una ocasión, te digo que la líder me dice eso, yo le decía, hermana, pero a ver, todo pecado pues es condenado por el Señor, ¿no? O sea, el adulterio, la homosexualidad, todo. ¿Qué pasa si llega un homosexual y le dice, ¿sabes qué? Pues yo no sabía, actué en ignorancia, pero ahora pues vengo aquí a la iglesia, me casé, ¿no? Porque la ley actualmente ya me permite que me case con una persona del mismo sexo. Me casé con otro varón, ¿no? Un varón con otro varón, y pues adoptamos 5 hijos, ya tenemos 10 años juntos. ¿Qué le dirías, no? Entonces ella me dice, no, pues es que tienen que abandonar su pecado, ¿no? Porque pues el Señor les va a ir mostrando y todo. Le digo, entonces, ¿por qué la diferencia con los adúlteros? ¿No? O sea, yo lo veía así, ¿no? Y me cuestionaba muchas cosas que al final, pues te digo, es algo muy difícil. Nosotros que batallamos en cuestión de relaciones del matrimonio, porque te topas con muchas barreras, incluso entre personas que alegan ser creyentes, o que tal vez son creyentes sinceros, pero pues tal vez no tengan la revelación que el Señor requiere. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo dijo, ¿no? Nosotros fuimos probados y aprobados, nosotros vivimos la prueba, entonces fuimos aprobados. ¿Y qué pasa? Que mucha gente, sinceramente y honestamente, pues te dan un consejo que ellos creen que está bien, pero pues también ahí es, yo creo que la responsabilidad más bien de cada uno de nosotros, con el Espíritu de Dios,
dice la Escritura que Él no va a pasar por alto la ignorancia de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque nos dio su Espíritu, ¿no? Y el Espíritu, todo lo escudriña, el Espíritu es quien nos da revelación de la palabra escrita. Entonces, Ana, ahorita me hablas de una convicción. Ahorita tú estás en esa convicción de que tú tenías que vivir lo que viviste para poder ver y sentir el poder de Dios en tu matrimonio, en tu vida. Era necesario. Era necesario, sí, porque te digo, llegó un momento, y tú lo viviste conmigo, porque fuimos compañeras ahí en la congregación, todo se te pone en contra, ¿no? Incluso ante los propios cristianos tú pareces loca, ¿no? Tú eres una necia. Los mismos pastores, ya deja a tu esposo no vale nada, tu esposo no. En ese caminar, en ese andar, te puedo decir que me expulsan de la congregación, ¿no? Tú lo notaste, lo viste, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Precisamente porque yo hacía muchas preguntas, ¿no? Yo quería respuestas, de verdad que el Señor es testigo que era una necesidad enorme de entender por qué en la congregación se decía una cosa y la palabra me estaba diciendo otra, ¿no? Yo sentía que el Señor, en el momento que yo busqué la Escritura como para poder divorciarme y rehacer mi vida con otra persona y todo, el Señor me llevaba al opuesto, ¿no? Como decíamos en el video anterior. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la situación? Y me ponía a hacer preguntas, iba con mi Biblia, con los pastores y todo, y me decían, no, la mucha letra mata, no, es que hay que tener misericordia. Digo, pues por eso, ¿no? Sí, yo recuerdo que decían mucho eso de ti, porque si algo yo admiraba de ti es que te metías de lleno a leer. Y llegué a escuchar comentarios donde decían que la mucha letra mata. Y yo no entendía esa parte en su momento, ¿no? Yo decía, híjole, era yo como el punto medio. Escuchaba la parte que me decían las líderes en ese momento, es legalista, no, la hermana, muchas veces rebelde, muchas veces, no sé. Y de repente yo te escuchaba y yo decía, Señor, dame tú esa convicción, que venga de parte tuya, porque yo era nuevita en el camino también, éramos nuevitas, se podría decir, yo necesitaba esa dirección. Entonces, el ver, y cuando yo te escuchaba y tú me lo fundamentabas, mira, es que la palabra dice, y es que a mí me está hablando el Señor, entonces, y ahí también a mí debo reconocer que la palabra me hablaba y me daba esa convicción, y yo decía, venía la respuesta, y cuando yo preguntaba por el otro lado no había palabra, o sea, era nada más de boca, pero no había esa palabra que la respaldara con la Escritura. Entonces es ahí donde es bien importante que nosotros siempre nos respaldemos con la Escritura, porque nos pueden decir mil cosas, pero la revelación y la convicción solamente viene de parte del Señor. Y eso es mediante su palabra, no mediante sueños ni mediante revelaciones místicas. Exacto, ¿no? Que es algo. A ver, platícanos de esa parte, de lo místico, Ana. ¿Qué viste? ¿Qué viviste en esa parte? ¿Pero a qué te refieres? En la congregación había cosas místicas. Nos hablaban de cosas místicas, sueños, y el Señor me reveló, el Señor me habló, el Señor me dijo. Sí, te digo, lo místico, mira, no es que sea místico, ¿no? Sino que muchas veces es lo que tú comentabas. Toda revelación, y lo dice la Sagrada Escritura, debe ser cotejada con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya no hay revelación que el Señor no haya dado a través de la Escritura, ¿no? Entonces es algo que nosotros siempre hemos hecho muchísimo énfasis aquí en el ministerio, que no es que no le hagas caso a nadie, ni a mí, ni a nadie, ¿no? O sea, simplemente tú eres un ser humano adulto, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, y obviamente todo lo que escuches lo debes cotejar con la palabra. Qué místico, pues me sucedía, ¿no? Y nos sucedía. En una ocasión llega el obispo allá a la iglesia, y dice, no, pues es que hay, yo recuerdo que estaba en esa situación, ¿no? De no entender la parte religiosa con la parte de la Escritura, ¿no? Entonces llega el obispo, recuerdo, y pues predicó muy bonito, habló del perdón, del amor en el matrimonio, y yo dije, wow, ¿no? Qué padre, qué palabra. Y después de eso,
ya baja y pues me acuerdo que empezamos a platicar y por ahí alguien me dice, es que sabes que la esposa del obispo, del pastor, ¿no? Le dicen obispo en esa congregación le llamaban obispo. Es su cuarto matrimonio. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo, no? Tercero o cuarto. Tercero o cuarto, ¿no? Ajá. Yo dije, ¿cómo es posible, no? O sea, entonces sí se puede. Yo decía, se puede. O sea, yo estoy viendo que se puede, predican muy hermoso, hablan del perdón. Y me acuerdo que el Señor me lo reveló en una palabra que decía, es que ¿sabes qué? Hagan todo lo que dicen los maestros de la ley, ¿no? Yahshua lo decía a sus discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ahí yo entendí muchas cosas y pues lo que hice fue pegarme a la escritura, empecé a indagar, empecé a buscar ahora sí que la profundidad ya fuera de, porque te digo, pues para los pastores, para las hermanas, pues yo era una rebelde sin causa. Me llegas a comentar, ¿no? Que te decían, mejor déjala porque hasta te va a contaminar la rebeldía y no sé qué y no sé cuánto. Entonces salgo de ahí y pues me encuentro sola, ¿no? Ya yo decía, para ese entonces los líderes también eran muy herméticos porque en esa congregación se manejaba mucho de que si tú te sales de ahí te vas con el diablo, ¿no? Que lo que así textualmente decía, que si nosotros no permanecíamos donde nos había llamado el Señor, el respaldo del Señor ya no iba a estar con nosotros. Nos íbamos al mundo. Nos íbamos al mundo, yo siento que era como atemorizarnos, querernos atemorizar un poco. Un control o manipulación, pues, ¿no? Por parte se podría decir que en este momento pues ya lo podemos ver así, porque ya entendemos que no es así, ¿no? Pero sea, en ese tiempo éramos nuevitas, estábamos iniciando en el camino y aún así nosotros no estábamos de acuerdo. Como que preguntábamos, sí, ¿no? claro, yo recuerdo que ¿por qué? Siempre cuestionábamos, ¿por qué? ¿Por qué? Si a mí la palabra no me ha dicho eso. Y venía la revelación de parte del Señor, yo recuerdo. Y muchas veces nos sentábamos a platicar y la revelación era la misma. Tanto como a ti, tanto como para mí. Y nos decían lo contrario. Entonces decíamos, era ahí donde chocábamos y decíamos, esto no me cuadra, se podría decir. También cabe mencionar que encontramos en esa congregación a muchos hermanos y el amor de muchos hermanos que sí nos cobijaron, sinceros, nos amaron, donde sí está el amor del Señor y de quien menos lo esperábamos muchas veces, Ana. Claro. De quien menos creíamos que íbamos a recibir ese apoyo. Sí lo había, pero era esa confrontación, recuerdo, no sé si tú recuerdas que así fue. Y yo creo que en realidad, de verdad, ahorita, pues a esas alturas, yo creo que todos somos sinceros, ¿no? Nada más que a veces sinceramente también estamos equivocados. Sí. Esto es un proceso, la revelación es un proceso, y yo se los he dicho a las hermanas en sus congregaciones, porque muchas veces los estudios como que van muy enfocados a ciertas cuestiones que en sus congregaciones pues dicen, no, es que el pastor no piensa así porque el pastor ya es su segunda esposa, y es que dicen que sí, que si están manejando una doctrina divorcista. Y yo digo, bueno, es que al final yo creo que el Señor levanta siervos de acuerdo al proceso en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tú batalles con las drogas, ¿no? Con el alcoholismo y todo, y entonces en ese proceso tú le haces las preguntas al Señor, tú batallas, caes y todo. Así es. Y el Señor te va revelando el camino a salir de esa situación, y entonces ya cuando tienes la victoria, así es, el Señor te usa para ministrar precisamente en esa área. Parte. Y es donde se cumple ahorita lo que acabas de mencionar, donde fuiste probado, es donde eres aprobado. Nadie te va a hablar de algo que no vivió. Exactamente. O sea, y es entendible, ¿no? Muchas veces los hermanos dan el apoyo, pero en algo o la consejería que no han vivido. O tal vez lo vivieron, ¿no? Porque por ahí hay muchas personas que de pronto lo han vivido, pero no tienen la victoria, ¿no? O sea, te predican desde la derrota. Sí. Y entonces, ¿dónde está el poder del Señor? ¿Dónde está? Sí. La misericordia, la gracia,
porque la gracia es en base a las promesas que te ha Así dado, es. ¿no? El Señor nos llamó a una vida de victoria, Así es. a una vida de victoria en Él. En Todo aquel que permanece en Él tiene la victoria. Así es. La tenemos, es que ya la tenemos ganada. Así Ya nada es. más es cuestión de nosotros De hacerlo. permanecer. Y lo que nos toca, porque el Señor ya lo hizo en la cruz. Exactamente. Él ya pagó. Ya nada más es cuestión de nosotros hacer lo que nos toca, y obviamente es mediante la revelación, porque hablábamos la vez pasada. Cada caso, cada proceso es distinto. No porque tu caso sea así, va a ser exactamente el de nuestras hermanas. No, cada caso No. es distinto. Sí, exactamente. Cada proceso. Y es un proceso, o sea, es lento. No vamos a tener un cambio de la noche a la mañana. No, mira, yo no dudo, les he dicho muchas veces a las hermanas, yo no dudo de verdad de esos testimonios que dicen hoy soy el peor ser humano, ¿no? Presumimos de pecado, es que no sabe, hermana, que yo pues fui un ratero, he asesinado gente y todo, y ahorita el Señor me transformó. Gloria al Señor, no dudo, ¿no? De verdad de los milagros, Sí, pero claro. por lo que se lee en la Escritura y por la vida personal que experimentamos, el mismo apóstol Pablo, todo lo que nosotros hemos descubierto en este caminar, pues entendemos que sí, efectivamente es un proceso y que somos carne, que nuestra naturaleza caída siempre va a estar en constante lucha con el espíritu, y esa es realmente nuestra lucha es con nuestro yo, ¿no? Y como lo dice la Escritura, en lo espiritual con espíritus, ¿no? Tenemos que menguar cada vez más, y trabajar todas las áreas. No nada más una área, porque el Señor nos va trabajando por áreas también. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, te comento que ya cuando yo me quedo sola, sin el apoyo de los pastores, de las hermanas y todo, pues yo Ni el mío. Sí, porque tú también te quedaste por allá, Me ¿no? alegré. Pero de eso hablaremos después. Y bueno, yo creo que es parte de, ¿no? Ahora lo vemos y el Señor tiene sus propósitos. Así es. Y de verdad que cuando entendemos cómo es que el Señor opera, en todo le damos gracias, ¿no? Gracias porque nos deja solas, gracias por los desiertos que pasamos, gracias por las tribulaciones, gracias por el dolor. Pues en ese tiempo, imagínate, ¿no? Sin esposo, y luego en la iglesia casi yo era lo peor, pues yo decía, Señor, entonces efectivamente yo soy un ser de lo más repugnante. Me sentía así como dice el Salmo, ¿no? De David, que decía, es que me siento como un gusano, ¿no? Soy una mala persona, de verdad, en ningún lado me aceptan, en todos lados me rechazan. Yo decía, ¿qué está pasando? Pero algo que yo creo que la misericordia del Señor permitió es que, pues sí, me interesaba muchísimo conocerle. Te digo, las preguntas que yo tenía con él, era una sed y un hambre de su palabra impresionante. Y en esa profundidad fue que yo conozco al pastor Mal Báez, ¿no? Una persona de verdad, ahora ya de bendita memoria, nuestro querido pastor, una persona muy sabia, pues su currículum impresionante, ¿no? Él fue sacerdote jesuita, estudió en Israel, en Moscú, con una amplia trayectoria como teólogo, como doctor en teología. Y de verdad que pues en ese proceso empiezo a ver que ahí había mucho conocimiento, ¿no? Y mucho de lo que yo podía aprender. Entonces pues empecé a seguirlo, empecé a contactarlo. Él en ese tiempo tenía la Universidad Teológica, me inscribo, obviamente yo sin dinero y sin nada, yo nada más le preguntaba, ¿y qué tal diplomado? ¿Y qué tal curso en teología? ¿Y qué tal esto? De monología, y bueno, y muchas materias que él impartía. Uh-huh. Y tenían un costo de recuperación, obviamente. Por ahí una hermanita me decía, ¿es que cobran? Pues sí, hermana, porque los libros son caros, el material. Sí, okay. Obviamente ellos tienen... pues le dedican muchísimo tiempo, y de verdad yo creo que es la mejor empresa que hay en el mundo, la mejor inversión, el pertenecer al reino, ¿no? Sí, y el predicar para el reino, obviamente. Entonces pues
te digo que lo conté en la vez anterior, ¿no? Que el pastor me decía, es que veo tanta necesidad que pues todo me lo daba, me mandaba los links y me no te invitaba. cobraba, me comentabas que no te a mí no me cobraba nada. Y pues yo aprendí, pero como no tienes idea, me gradué con él y demás. Y bueno, fue en ese tiempo, te digo, mi esposo no estaba conmigo. Él ya estaba viviendo con la otra mujer. Recuerdo que en una ocasión, pues me pedía a los niños, se iba con ellos de vacaciones, con mi suegra, con mis cuñados, no sé, bueno, según lo que yo me llegaba a enterar, ¿verdad? Pero a mí como que ya no me importaba, yo estaba tan... Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu condición en ese momento? Porque ya estabas metidísima sí. en el Señor. Sí, ya no me importaba, o sea, se podría decir que mi matrimonio estaba totalmente destruido. Se podría decir que tú soltaste a tu esposo en ese momento. Exactamente. Sí. Y lo solté y como dice el ministerio, me tomé de la mano del Señor, empecé a interesarme en Él, lo tomé como mi proveedor, uh-huh, como mi consolador, como mi amigo, como mi, bueno, como mi todo, ¿no? Yo decía, Señor, es que contigo nada me hace falta, ¿no? Yo estaba en una época donde, wow, ¿no? El Señor es todo para mí. Y aparte, te digo, con esa intención de conocer, yo sencillamente todo lo que el Señor le iba preguntando y Él me iba respondiendo, yo lo compartía. Fue cuando empezaste a escribir tus estudios. Ahí nacieron tus estudios. Ahí nacieron, todavía en el proceso. ¿Sí? ¿No? Porque mucha gente de pronto a las coordinadoras, ¿no? Incluso del ministerio les preguntan, oye, es que necesito saber si tú ya restauraste. ¿Y para qué necesitas saber? ¿No? Si al final lo importante es la palabra. Sí. Cada proceso es distinto, sí. Y al final, por eso es que este ministerio no está fundamentado en mi testimonio, ¿no? Es respetable la obra de otros siervos que de pronto digan, no, pues es que yo le hice así, así y así. Al final, hermana, yo creo que la palabra es lo que realmente transforma, lo que te va a ayudar a ti de forma personal para darte un testimonio de poder, pero no para que fundamentes un testimonio o un ministerio en tu testimonio, ¿no? Claro. Sino para que evangelices, para que tomes fuerza y digas, es que el Señor es real, ¿no? Y tomes esa convicción de decir, yo te puedo decir que es así porque yo lo he vivido. Así es, ¿no? Y a mí nadie me va a convencer de lo contrario porque yo sí he experimentado el poder de Dios en mi vida. Sí. ¿No? Y creo que sería como limitar al Señor, ¿no? A limitar a Dios, porque cada ser humano somos distintos. Ah, sí, por supuesto. Entonces, hay muchos argumentos, ¿no? Siempre se ve, pues en los comentarios, que, ay, no, pues es que en mi caso es distinto, en mi caso esto, es que para el Señor no hay nada imposible, o sea, sí, claro, ¿por qué limitamos al Señor? Son distintos los casos, por eso es que el actuar del Señor es de diferente manera. Exactamente. En cada caso. Y también para la derrota, ¿no? Porque hay muchos que justifican su derrota, ¿no? Sí. Y por ahí hay ministerios muy grandes que dicen, es que perdona una vez y que, a ver, es que tú no vas a limitar. Eso me lo decían mucho, fíjate, en la congregación. Que me veían, no, yo tengo fe, y yo daba voces de mi fe, yo decía, es que tú caminabas en fe, porque ya en ese tiempo, yo recuerdo que ya lo que salía de tu boca era pura palabra, y aún estabas en el proceso, y seguías caminando en fe por lo que el Señor ya te estaba hablando, ¿no? Y es ahí donde igual, ¿no? Dice la palabra que para el mundo esto es locura. Sí, me acuerdo. Para el hombre natural es locura. En una ocasión la pastora me dice, Ana, entiende, este hombre no es para ti, que mira. Yo decía, no. Porque el Señor ya te había dado esa convicción. Exacto. Y caminabas en fe. Yo acuerdo con una hermanita muy querida, de verdad, y de verdad la quiero mucho, la amo mucho hasta la fecha, porque siempre nos apoyó y demás. Yo creo que siempre fue sincera, pero te digo, al no conocer el proceso, o tal vez al no tener la fe que... pues que tú tienes, ¿no? Me decía, recuerdo que yo le decía, es que no, y el Señor va a restaurar mi matrimonio, y ya va a hacer esto, y va a hacer esto otro, es que es impresionante, hermana, lo que yo estoy descubriendo, y todo. Y me acuerdo que me dijo, sí, hermana, pero mira, ponle un plazo al Señor. O sea, si de aquí a un año, ya pasó cuánto tiempo, ya tiene más de un año tu esposo que se fue, y está con otra, o sea, date cuenta, y yo, sí, pero ¿y qué?
O sea, eso no limita. Amiga, date cuenta. Ajá, sí. Y yo decía, sí, pero ¿y eso qué? No, pues ponle un plazo al Señor. Le digo, ¿cómo que un plazo? Dice, sí, o sea, si en un año no hace las cosas, pues entonces ya sería como que una respuesta para ti de que pues Él no quiere restaurar. Y yo, ¿cómo que no va a querer? A ver, ¿por qué el Señor no querría restaurar mi matrimonio? Pues esa es su voluntad. O no entiendo de qué me habla. Y aparte ponerle límites yo al Señor. ¿Cómo por qué? Pues si Él me conoce a mi esposo, conoce hasta, dice la Escritura, que cada cabello, ¿no? De mi cabeza. Entonces, el tiempo que Él se quiera tomar, ¿no? O sea, dice la Escritura que yo nada más me goce, que camine por fe, que haga. En ese tiempo te digo, wow, empiezo a, pues, aplicar todo lo que el pastor enseñaba, oraciones, ya algunas hermanas aquí en el ministerio, les he compartido varias oraciones muy poderosas, que yo veía la respuesta. Rápido. Y tú la viste conmigo. Me tocó ver así como de una manera supernatural, donde oraba y la respuesta venía, pero en automático en lo físico. Y yo me quedaba así como, era como palpar el respaldo del Señor, así. Yo veía cómo actuabas y Él hacía lo propio. Pero tú ya estabas en otro nivel, me refiero a tu estado físico, emocional, espiritual, en todas las áreas ya estabas en otro nivel. Ya eras otra Ana, para mí. Esa Ana que yo había conocido en Derrota, donde yo comentaba, lo quise como que recalcar la vez pasada, porque quiero que ustedes entiendan esta parte donde ahora yo conozco a la otra Ana, donde trasciende, donde viene el proceso, y yo veo a esa Ana llena de fe. De verdad a mí me llena de gozo cuando yo te veo restaurada, cuando yo comienzo a ver frutos en su esposo, porque yo lo conozco a él, y empiezo a ver cómo el Señor empieza a obrar en él, en todo. En todo. O sea, a mí, y yo me quedaba con la boca abierta. Sí, yo obviamente viviendo mi proceso, pero como amiga, porque independientemente de compañeras de proceso, eres mi amiga. Entonces yo veía eso, yo decía, Dios mío, o sea, sí existes. Yo decía, eres real, o sea, sí se está cumpliendo. Si yo hago esto que me dice tu palabra, sí es cierto que se cumple esta parte. Porque hay muchos mandatos donde vienen con promesa y yo decía, sí se cumplen. Sí se cumple. Y los empezaba a aplicar. Me acuerdo que te compartí los estudios, ¿no? Sí. Y que me dijiste, hasta ahorita voy entendiendo yo también que sí, no sé. Entonces yo, para las hermanitas que me conocen, yo no soy una mujer casada, yo soy una mujer que perdió a su esposo, viuda. Entonces yo estaba en un momento un poquito en el proceso de dolor, pero yo empiezo a leer los estudios de ella y empiezo a ver sanidad en mí. Igual después lo vamos a platicar, pero entonces empezamos a ver ya el poder del Señor. El poder del Señor. ¿Qué pasa? Que cuando tú descubres en la palabra vienen principios, herramientas, armas, estrategias. Bueno, el Señor nos ha dado todo para vencer. Realmente yo creo que quien no vence es porque no quiere, porque si tienes el Espíritu del Señor, realmente lo tienes todo. Eres un vencedor, tal como lo dice la palabra. ¿Y qué pasa? Que lo único que tienes que hacer es activar ese espíritu que Él te ha dado en fe y en declarar la palabra, ¿no? Pablo mismo lo dijo, que mayor es el que profetiza que incluso el que habla en lenguas. ¿Y qué significa? Pues que tú sencillamente vas a declarar la palabra, lo que escrito está, no cuestiones místicas, ¿no? Porque muchos por ahí se confunden y el hecho de que se habla de declarar no significa que tú le estés dando órdenes al Señor ni que va a hacer lo que tú quieres, no, siempre declarando que sea tu voluntad, pero una voluntad está escrita. De acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra, y su voluntad está escrita para el matrimonio, está escrita que ningún hombre lo separe. Conforme a su voluntad. ¿No? Entonces apelamos a esa voluntad. Obviamente hay una soberanía suprema, el Señor es soberano, obviamente tiene el control de nuestras vidas y Él va a actuar conforme a su misericordia. Nosotros en nuestra naturaleza finita, humana, limitada, lo único que podemos hacer es apelar a eso, ¿no? A lo que escrito está y a la misericordia y el Señor es fiel, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezo a hacer las oraciones, yo nada más a grandes rasgos, ¿no? De pasar de que mi esposo pues era
no nos hablábamos, te digo, él ya estaba con la otra persona. Llegué yo a comentar, a platicar con él respecto a los hijos, porque al principio ni siquiera había esa comunicación. Ujú. Después empezó a verla, ¿no? Porque pues yo ya empecé a practicar todo eso que el Señor me decía, la humildad, el perdón, la misericordia, que es difícil, ¿no? Cuando alguien te traiciona y te ha hecho mucho daño, pues obviamente tú lo que quieres es alejarte, y es lo que el mundo aconseja, ¿no? Ujú. Vete para que ya no te hagan sufrir, pero el Señor nos sana, ¿no? Es algo que tristemente el mundo no ha entendido, que a pesar de vivir lo que estemos viviendo, si tenemos al Señor, podemos caminar en medio de las Así es. tormentas. Bueno, y también entendiste que era necesario un momento de separación. Ah, sí, por Era supuesto. necesario todo que lo que el ustedes Señor hace es estuvieran, necesario. pero algo que yo vi es que tanto como el Señor trabajó en ti, trabajó en él. No nada más eras tú en ese momento que el Señor estaba obrando, estaba trabajando también en él. ¿Qué pasa? Que te digo, cuando yo empiezo a hacer Ujú. todo eso, efectivamente, sin que yo lo viera, el Señor ya estaba haciendo las cosas. Mi esposo, pues al estar con la otra persona, cae muy grave también. Ya ves que yo Estuvo pasé enfermo. un proceso de casi morirme, pues mi Sí. esposo también. Ujú. Resulta que está a punto de morirse y le da una acidosis metabólica, me parece. Y pues muy grave en el hospital, ¿no? Ujú. Obviamente ese proceso yo no lo viví con él, lo vivió Ujú. él afuera de la casa. Ujú. No sé realmente cuál haya sido su condición, pero bueno, después de eso, yo recuerdo que en una ocasión yo ya orando y haciendo lo propio, recuerdo que en una ocasión se lleva a mis hijos de vacaciones con la otra mujer, con su familia y todo. Y me acuerdo que me dice, oye, me hablaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo, ¿por qué me estás preguntando? No, pues si ya ni nos hablamos ni nada. O sea, empezó como que esa cercanía otra vez. Ujú. Recuerdo que en una ocasión me decía, Ana, no sé qué me pasa, no tengo paz, yo nada más te pido que no me sueltes, que pues sí, a lo mejor a tus ojos estoy loco, pero yo amo a mi familia, yo quiero estar contigo, con mis hijos. Ya después de un tiempo me acuerdo que ya cuando iba a volver, me decía, ¿sabes qué? Justamente cuando yo estaba con la otra mujer de vacaciones, yo llegué a verla y verla con mis hijos ahí, y una voz me decía, esta no es tu esposa, esta mujer no tiene por qué estar aquí, ella no es tu esposa, tu Ay, esposa no. es Ana. No. Y me lo dijo así, ¿no? Con Ujú. lágrimas, ¿no? Y yo le decía, ¿en serio? O sea, yo nada más le decía, ¿en serio? Ujú. Pues yo sabía que era mi Señor, ¿no? Así Tocando es. su corazón. Y él Sí. me lo ha dicho muchas veces, ¿sabes? Ujú. Que es que él, el Señor está tratando conmigo, estoy en una lucha. Sí. Y hasta la fecha, todos los Claro. seres humanos, y lo dije la vez pasada, pues estamos en una lucha, ¿no? Ujú. Y caemos, pero de nuevo nos levantamos. El Señor no nos va a dejar ahí en medio del pecado, jamás. Si somos sus hijos, el Señor va a seguir quebrantándonos, va a seguir tocando nuestros corazones, y eso es algo que tenemos que entender. Así es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo vivió, ¿no? Un hombre que fue llevado al tercer cielo, un hombre que vio cara a cara a Yahshua, un hombre que era magnífico en evangelizar, en profetizar, que sanaba enfermos, que expulsaba demonios, que dijo Y que al final, exacto, esas palabras me vienen al final, ¿no? O sea, él lo fue claro y dice, ¿por qué lo dijo? He peleado la batalla, estamos en una batalla y una lucha constante. Claro, Todos. pero ¿qué dijo? ¿No? El mal que quiero, el bien que quiero hacer no logro hacerlo. Exacto. Y el mal que no quiero, eso hago. Así es. Y pues hermanos, estamos en una lucha. Mientras estemos aquí en la carne, ¿no? Vamos a estar cayendo, estar batallando. Y pues la situación es que nosotros tenemos que estar firmes Así siempre, es. que tenemos que tener nuestra armadura y todo eso, porque así es la vida. Así es la vida. Dice la Escritura que ya llegará un tiempo donde ya no habrá sufrimiento, donde ya estaremos gozando Así es. de su infinita presencia, pero en este mundo militamos, y eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos confiar, porque el enemigo está como león rugiente. Pero bueno, realmente pude ver
de verdad. Empezó a ver ese acercamiento. Ah, sí, acercamiento y obviamente pues al final él regresa. Sí. Recuerdo que me decía, oye, fíjate que hay un amigo, puede usar el Señor a gente, porque muchas veces tú dices, ay, es que yo necesito que un siervo del Señor le hable y que un pastor vaya y hable con mi esposo. Yo recuerdo que él me decía, es que el Señor me hablaba pues, por medio de gente que ni siquiera lo conoce, ¿no? O sea, amigos que estaban ahí en la fiesta y le decían, oye, que me llegaron a conocer. Hubo amigos de él que me llegaron a conocer y pues yo me imagino que después lo llegaron a ver con la otra mujer. Y dice que en una ocasión le dijo, oye, pues es que con tu mujer lo tienes todo, yo no sé qué haces aquí con esta señora. Si con tu mujer lo tienes todo, y él decía, sí, la verdad es que sí. Mi mujer es una buena, o sea, como que venía el Señor a darle esa convicción precisamente. Ajá. Cuando pues yo estaba orando, ¿no? Muchas veces tú crees, es que no veo respuesta, es que estoy orando y aquí estoy en vigilia. Créeme que el Señor está obrando, Él no está obligado a mostrarnos. Aunque no lo veas. Él no está obligado a mostrarnos lo que está haciendo, pero seguro que Él está trabajando. Está trabajando por su hija, por su princesa, porque de verdad que hay que tomar esa identidad como hijas y sentirnos sus princesas, ¿no? Que somos justificadas por el amor tan grande que Yahshua tuvo por nosotros, y cuando tú tomas de esa identidad no hay nada que te detenga, ¿no? A pesar de que estés pasando por los valles más profundos, por las tribulaciones más horrendas, así como Pedro, ¿no? En medio de la tormenta, que Yahshua le decía, ven, para que lo invitaba a salirse de la barca, y los demás discípulos, ¿no? Curiosamente, no, te vas a morir, Pedro, que no salgas, pero si él tenía su mirada puesta en Yahshua, él pudo hacer algo que los demás no, que fue caminar sobre el agua. Y yo creo que todas y todos los hijos de Dios lo podemos hacer si tenemos nuestra mirada puesta en Él. Vamos a seguir padeciendo, sí. En este mundo tendréis aflicción, dice. Sí, porque Él no prometió que todo iba a estar perfecto. Y llegar a los pies de Cristo no es que todo va a estar bien, al contrario. Bien lo dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo ya vencí al mundo. Entonces esa es nuestra fortaleza, y a mí sí me gustaría platicar algo que en ese tiempo no nos vimos meses. Viviendo yo mi proceso, viviendo tu proceso, conociendo al esposo de Ana, conociendo a Ana. Cuando yo regreso a Ana, recuerdo que yo me quedé. Yo me acuerdo que cuando vine a tu casa, porque cambiaste de casa, hubo prosperidad. Bueno, cuando yo reencuentro a Ana fue en un momento muy difícil para mí, donde Ana llegó, me ministró, no sé si te acuerdas, a lo mejor ni te acuerdas, me ministraste. Ay, espero que no me gane la emoción. Yo llego a tu casa nueva, tenías coche, Ana emocionalmente, físicamente, bien, llena de la presencia, pero lo que me impactó fue tu esposo. Porque lo vi lleno de amor. Yo le decía a Ana, si algo tiene tu esposo, es un corazón paternal. En un momento una pastora a mí muy querida me dijo, un pastor tiene que tener un corazón paternal. Y yo lo vi en tu esposo. Yo en su esposo de Ana encontré amor, misericordia. Cuando él me hablaba, hasta la fecha cuando él me habla, los domingos que nos vemos, porque yo los frecuento los domingos, yo encuentro paz en sus palabras, me ministra con lo que me dice. Es a veces muy poquito lo que platicamos, porque no nos vamos a comer con los niños, y lo poco que me dice a mí me conforta. Me conforta porque seguimos viviendo procesos un poco difíciles. Entonces cuando yo veo a él, sí, la condición de Ana me quedé así como que yo dije, Dios mío, ¿qué hiciste? Eres grande. Con él, ¿no? Pero cuando yo veo a él, yo digo, Señor, ¿de verdad que tu misericordia y tu amor es grande? Y te lo voy a confesar, a nadie se lo he dicho ni a ti. Yo recuerdo que salí de tu casa, me fui caminando, y aquí en la esquina comencé a llorar. Y le dije al Señor, eres real, existes, realmente existes.
Eres un Dios que transforma, que cambia, independientemente de ver los cambios económicos. Eras otra persona sana. Eras una persona llena de amor, porque me diste palabras de amor y de aliento en ese momento. Yo estaba atravesando una etapa y un momento muy difícil y tú no lo sabías. Y el Señor me habló por medio de ti, me dio palabra de paz, de amor. Me fui y de ahí yo no me solté. Yo te preguntaba, Ana, ¿dónde estás? ¿Cómo es que empezaste a conocer? Me hablaste del pastor Malváez. Comenzamos a asistir. Igual yo salgo de la congregación. Fuimos a Puebla, conocimos al pastor, su esposa. Me dio la bienvenida el pastor Malváez. Estuve, bueno, no pude asistir a Puebla en el momento en que los ungieron como pastores, pero estuve ahí y yo decía, o sea, me empiezo a levantar yo también en lo espiritual, empiezo a aplicar y empiezo a vivir yo y a experimentar en mi vida esa parte de restaurar en mi vida. Y es ahí donde yo empiezo a sumergirme con el pastor Malváez también, contigo, a pegarme otra vez, pero ahora ya en el amor del Señor. Ahora nuestra amistad también está en otro nivel, porque nos podemos amar, pero ya en el amor de Cristo, porque tú y yo somos unas personas un poco difíciles, somos un poco complicadas, pero bien lo hemos dicho siempre. Si la presencia del Señor no estuviera en medio de nosotras, yo creo que esta amistad también tenía propósito para ambas y para nuestros hijos. He visto a tus hijos que son un milagro, son unos seres llenos de amor, de bondad, y que vamos caminando, que estamos en el proceso, sí, pero seguimos caminando. Igual tu esposo. Yo me cobijo con ustedes, yo lo puedo decir desde mi experiencia. Me cobijo, me hacen sentir en amor, en familia, cuando estamos alabando, cuando estamos hablando de la palabra. Mi hija, te puedo compartir que mi hija me ha comentado también que en tu esposo ha visto ese apoyo, ese amor que mi hija pues no ha tenido por circunstancias un poquito complicadas, pero que lo hemos encontrado. Así es. Y es donde vemos que el Señor pone a las personas y Él endereza nuestras veredas, bien lo dice su palabra, y Él nos pone en el camino correcto. Entonces esa es mi experiencia como amiga, como hermana, y es por eso que yo te motivaba y yo te decía, tienes que hablarlo, porque yo quiero que esto que yo siento y que yo he visto lo vean los demás, lo sepan, y no te lo calles, porque para mí ha sido una parte muy importante en mi camino, en el amor, y pues los amo y me siento amada por ustedes. Son una familia muy, muy unida, cada quien con sus personalidades diferentes, porque pues son 6, sí, entonces claro. Son muy diferentes, y de repente mi hija y yo nos divertimos y platicamos luego y decimos, ay mamá, es que, o sea, es una familia muy amena también, pero tienen bases firmes, ahora están en el Señor, y yo les agradezco, Ana, aquí te agradezco, al igual que nuestras hermanas, yo te doy las gracias, y gracias también por compartirnos todo esto. Amén. Que yo espero que llegue y toque corazones, y de verdad que sea la palabra que penetre en cada una de nuestras hermanitas. Pues sencillamente, hace ratito se nos fue el audio, ¿no? Tuvimos que cortar, digo, el enemigo a veces pues no quiere que exaltemos el poder del Señor. Anteriormente en el primer testimonio, la primera parte que les compartía, yo no sentía dolor, ¿no? A pesar de que estaba contando situaciones terribles, difíciles, dolorosas, pero ahora me da ganas de verdad de llorar, y no porque haya dolor, al contrario, es un gozo tremendo, es el gozo que nos da el Eterno de poder testificar de su poder, de que sí, Él es fiel, de que en verdad cuando tú te entregas a Él, hay una transformación, hay un respaldo, te sientes cobijada, abrazada. Sí es cierto, seguimos atravesando circunstancias, como yo les comentaba hace un momento, pero de todas salimos vencedores, ¿no? Y vencedores, yo la verdad, hoy por hoy,
admiro a mi esposo, te puedo decir que es otro hombre. Obviamente, pues tenemos ciertas diferencias todavía como somos carne, ¿verdad? Tenemos caídas también, pero al final yo veo en él una persona, y se lo he dicho muchas veces, él es muy receptivo en cuanto a la palabra. Yo siempre le decía al Señor, oro para que Él busque de ti, oro para que Él se acerque a ti, para que Él tenga hambre y sed de tu palabra, y es algo que yo veo actualmente en mi esposo. Me ministra, no sabes con qué sabiduría me habla, me apoya, es un hombre de fe realmente, que siempre nos está bendiciendo, ustedes lo han visto, ¿no? Realmente se ha convertido en el sacerdote de este hogar, en lo espiritual. De verdad yo no vivo más que agradecida con el Eterno por todo lo que ha hecho en él. Y lo único que les puedo decir, hermanas, que cuando el mundo nos dice la palabra de lo vil y menospreciado, escogió el Eterno para avergonzar a los sabios. Y muchas veces esas personas, porque tú dices, es que no cambia, es que no damos nada por él, es que es así, es que es así y todo, pues en primera nosotras también no vemos nuestra condición, ¿no? Y ya cuando la vemos, lo único que podemos hacer es orar por los demás, ¿no? Porque reconocer que todos somos pecadores, que todos tenemos ciertas limitaciones, tenemos debilidades, y que no se trata de estarnos juzgando menos en el matrimonio, sino de ser efectivamente ese apoyo, esa ayuda idónea para levantar al otro, ¿no? Que cuando el otro está en pecado, está en tinieblas, y tú estés firme, bueno, pues ahí es donde realmente se demuestra que eres ayuda. Muchas veces, ¿no? Es algo que de pronto el mundo, tristemente, y lo digo, pues en la consternación de la actualidad, de todo lo que el mundo nos enseña a nosotras las mujeres, de que, ay, no, es que tú debes de tener amor propio. Realmente el amor lo da el Señor, ¿no? Cuando tú quieres amor, vas a la fuente del verdadero amor, que es el Señor, y el Señor te llena de ese amor para que tú lo des a los demás. Obviamente te digo, como seres pues finitos, aquí en el mundo estamos limitados, obviamente tenemos carne, tenemos emociones, vamos a caer muchas veces, seguimos cometiendo errores, pero al final la mano del Señor nos sostiene, ¿no? Eso es lo importante. Y pues lo único que me queda es de verdad darle gloria y gracias al Señor, porque cuando Él decide entrar en tu vida, te bendice de una forma como tú ni te lo imaginas, ¿no? Yo recuerdo que todos me habían nacido, decían, es que esta mujer jamás su esposo va a venir a la iglesia y no sé qué, ¿no? Y realmente, pues tristemente vemos que muchas veces la gente sigue igual, ¿no? En las congregaciones siempre, no todos obviamente te digo, porque en cada congregación hay un remanente. Y no quiere decir que haya maldad, ¿no? Te digo, simple y sencillamente, dice la Escritura, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y de verdad yo les invito a profundizar solamente en la palabra. Tú puedes ser muy libre de ver aquí y allá testimonios y ver ministerios y todo, pero al final es tu relación con el Señor, es esa sed y hambre de su palabra, y preguntarle para que te revele, porque Él es bueno. Y Él te va, dice la Sagrada Escritura, que Él es experto en enderezar nuestros caminos, ¿no? Y bueno, pues sí, bendiciones hay muchas. ¿Se volvieron a casar? Renovaron nuestros votos matrimoniales, ya con el pastor, bueno, pues él obviamente ya es nuestro mentor. Yo recuerdo que cuando le pedimos formalmente la cobertura para el ministerio, porque yo estoy orando por más de 3 años, precisamente por esa situación, yo no quería que el ministerio fuera a caer en una situación religiosa. Entiendo de la cobertura, que es súper importante, que uno tiene que estar sujeto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué tienes que estar sujeto? Porque todos somos seres humanos, ¿no? Y
hay una parte donde tú debes ser guiado, o sea, tú puedes, como pastor, puedes tal vez exhortar, ministrar, sanar y todo, pero hay alguien que debe hacer lo mismo contigo. Por eso es que debemos estar sujetos a nuestras autoridades espirituales. Y bueno, yo estuve orando por mucho tiempo y el pastor pues era mi mentor, te podría decir que era mi maestro y todo en lo espiritual. Y cuando decidimos que nos dé la cobertura ya formal para el ministerio, resulta que pues nos cita, vamos, todo, no nos había dicho lo que iba a hacer, y pues fue la situación de que nos dice, nos ordena, ¿no? Y nos llaman pastores. Mi esposo me dice, no, pero es que yo no soy pastor, y le digo, no, pues yo tampoco, ¿no? O sea, realmente eso es algo que jamás quisimos, delante del Señor lo digo aquí, ningún video jamás buscamos algo así. Simplemente compartir, ¿no? Llegó un momento en mi lucha que yo me metí a grupos, me acuerdo que me compartías, ¿no? En algún momento me compartiste de algún grupo donde yo veía mujeres que estaban pues dolidas, enfermas, con mucho dolor, y yo ya estaba experimentando esa sanidad. Entonces yo les decía, no, es que pasa esto, y decía, no, pues voy a compartirles, ¿no? Realmente esa fue la intención, porque yo veía que sencillamente yo estaba descubriendo algo que ellas tal vez ahorita no, y yo se los quería comentar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegamos con el pastor me dice, ¿sabes qué, Ana? Es que ustedes son pastores y tengo que consagrarlos así, los voy a ungir de esta manera, pero pastor, pues no es que nosotros no, o sea, ¿cómo de que no? Pues es que realmente tú estás haciendo ya la labor, ¿no? Esto de rescatar almas, ¿no? De arrebatarle almas al enemigo, de destruir sus planes, es algo de mucho ataque en el mundo espiritual, y yo los tengo que cubrir de esta manera. Y obviamente ustedes van a seguir creciendo. Mi esposo, pues desde esa fecha, él me decía, tengo tanto temor en el Señor, porque comprendo que es una responsabilidad, ¿no? Y él pues ha estado en lo propio. Yo te puedo decir que no es ni la sombra del hombre que era antes, de verdad. Es una persona que admiro mucho, que amo mucho, con todo mi corazón, en verdad. Lo amo, y sé que vamos avanzando de la mano del Señor, que el Señor jamás nos va a dejar, que no nos va a abandonar, y esa convicción todo mundo la debe de tener, todos aquellos que somos hijos del Señor, a pesar de que de repente, ¿no? Porque obviamente sabemos por la palabra que hay tiempos de refrigerio, y hay tiempos donde el Señor nos va a seguir probando para llevarnos a otros niveles. Y a pesar de todo eso, siempre con la confianza de que todo obra para bien. Amén. ¿No? Amén. Y que debemos de ser sabios, debemos de estar dispuestos a escuchar su voz siempre, a dejarnos guiar. Sí, nuestra carne es rebelde, nuestra carne muchas veces tenemos tantos testimonios de mujeres que regresan al esposo, ¿no? Y pues todo va bien. Yo ya perdoné, hermana, yo ya sané, yo ya estoy súper bien, y regresa el esposo y te enfrentas a la cotidianidad, a las situaciones que todo matrimonio enfrenta, y otra vez, ¿no? Sale la vieja yo. Entonces, realmente esa es la lucha, ¿no? En morir a nuestra carne. Sí. Y lucha que vamos a tener toda la vida. Siempre. ¿No? Pero de ahí en fuera, confiados, no somos perfectos, jamás lo hemos dicho, pero sí contamos con la gracia, con la misericordia del Señor. Yo creo que si nos creyéramos perfectos, no nos tomaríamos de la mano del Señor. Exacto. Precisamente porque somos imperfectos y tenemos carne y tenemos debilidades, es que necesitamos la gracia del Señor. Claro. Y dependemos de Él, porque separados de Él no podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces, no nos conviene separarnos ni un instante, porque el enemigo anda nada más, dicen por ahí que no descansa. Exacto. Entonces nosotros no podemos descansar, tenemos que seguir avanzando. Bueno, pero bueno, la ventaja es que los hijos de Dios tenemos
algo que se llama gracia, ¿no? Así es. Y hemos sido justificados y hemos sido renovados en su espíritu y gozamos de su bendición, de su provisión, simple y sencillamente reconociendo el sacrificio que hizo Yahshua por nosotros, ¿no? Y entendiendo que dependemos de Él. Obviamente obedecemos no porque nosotros lo querramos, sino así como lo dice la Escritura, el que me ama, ese me obedece, ¿no? Por amor a Él. Obedecemos por amor a Él, ¿no? Y es la parte donde yo veo a mi esposo, que es un guerrero, ¿no? Yo creo que él tiene más fe que yo. En algún momento ya tú en esa sociabilidad que hemos tenido, me has llegado a decir, ¿no? Que ves que él me ama más, ¿no? Que sí, yo por ejemplo veo que los conozco a ambos, bueno, te conozco más a ti, pero lo veo y él, veo tanto amor hacia ti, que yo digo, ay, me quedo así, yo digo, Dios mío, y a veces te lo digo porque tú eres un poquito más dura, el carácter es un poquito distinto, él es como que más amoroso, más dócil, yo lo veo más dócil. Entonces él es amoroso. Bueno, la oración tiene poder. Y entonces Ana y yo somos muy parecidas en esa área de ser un poquito duras, así renuentes. Y él, yo lo veo todo amor, ¿no? O sea, lo que toda una mujer desea, la verdad. Decir que te estén abrazando, apapachando, hablando bonito. Y a mí lo increíble que se me hace que él vivió un proceso fuera de la iglesia. O sea, él nunca tuvo una iglesia, una congregación. Y más sin en cambio ahí fue procesado. Ahí el Señor le hablaba, ahí, y le sigue hablando, ¿no? O sea, no necesitó él entrar en congregaciones o meterse a la religiosidad, y eso en parte le ha ayudado bastante porque está como más limpio en esa área. Uh-huh. Yo lo veo así, yo lo veo como que él, sí es un hombre, a mí me impresiona su fe, porque yo digo, su sabiduría. Sí, o sea, él no sé, a mí me transmite muchas cosas. Me habla, me gusta mucho el convivir porque fluye la palabra cuando estamos platicando. Y yo digo, ¿cómo es posible que el Señor haya hecho eso? ¿No? ¿Cómo? No hay una explicación. ¿Cómo lo veías, no? Pues no lo veía, yo lo escuchaba, lo que tú me platicabas. Porque en su momento, pues sí lo llegué a ver, pero todo lo que me decías que él hacía, yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, bueno, yo nunca yo recuerdo haberte dicho es un hombre malo, hasta donde yo recuerdo, no. Como que no tenía ese sentir. Pero ahora que yo lo veo, te puedo hablar del hombre que veo ahora. Del hombre que teme al Señor, que lo exalta, que cree, porque tiene fe. Porque si algo me transmite es y fe. Que no se rinde, ¿no? Yo creo no que se rinde, porque sigue en la lucha, porque él también tiene un proceso, porque él también tiene sus luchas, como un ser humano. Como todos. Claro. Y que él también ha sido atacado, porque también él tiene un ministerio grande, y también tiene mucho que dar, mucho, y en su momento él también lo va a testificar. Así entonces, si a mí, o sea, yo, que soy su siervita, ¿no? Y que estoy ahí, me transmite, me llena, me da palabra, entonces todo lo que él tiene que dar, porque él ya vivió un proceso también. Entonces es ahí donde yo veo esa parte y veo que es un hombre que está lleno de la presencia del Señor. Amén. En su intimidad, sin tener que acudir a un pastor, sin tener que acudir a una iglesia. Pues es que sí necesitamos una cobertura, claro, estamos muy conscientes de eso, pero el Señor ha obrado y ya no es como nos lo decían. Es que dice la escritura, el Señor basta, ¿no? Realmente el Espíritu del Señor basta y sobra para con aquellos que realmente tenemos el corazón contrito y humillado, ¿no? Sí, porque también hay que mencionarlo que cuando él regresa contigo igual se sumerge con el pastor Malváez. En conocimiento, se mete igual a estudiar, igual entonces empieza como que el Espíritu empieza a dar convicción y a tener un mismo sentir entre tú y él. Eso es lo que yo me di cuenta, que él fue el que empezó a igual a sumergirse en la palabra, pero de una manera impresionante. Que yo decía, wow, o sea, lo que a nosotros nos costó a lo mejor años de proceso, a él le costó por eso es importante la intercesión, ¿no? Yo creo que la intercesión abre brechas y obviamente sí, es todo un proceso porque cada uno también tiene su proceso personal, tiene heridas que sanar de la infancia y es nuestra responsabilidad, ¿no?
también esa parte, pero bueno, la buena obra que el Señor inició la seguirá perfeccionando. Y aquí estamos para dar testimonio del poder del Señor tan grande, de verdad, que ha tenido con nosotros, con ustedes también. Bueno, ya en tu momento también vas a estar testificando cómo es que el Señor habla a tu vida, cómo es que el Señor te ha ministrado en varias formas. También tu testimonio es impactante y lo vamos a tener aquí, hermanas. Pero bueno, gracias al Eterno, primeramente gracias a todas aquellas en verdad que han estado con nosotros, que han seguido los estudios, que escuchan el devocional, en verdad, todo lo hacemos para la gloria del Señor, Amén. Para exaltar su nombre, y lo hacemos principalmente porque somos testigos de su poder. Amén. Si no fuera así, yo creo que yo jamás podría hablar. Sí, ¿no? lo sé. Y yo sé que hay gente que puede seguir predicando sin conocer realmente el poder del Señor. Pero en mi caso sí te puedo decir que si yo te digo que el Señor restaura, es porque sé que restaura. Amén. Porque lo he visto. Amén. Y porque lo seguiré viendo para la gloria del Señor. Era lo que yo te decía, yo te alentaba y te decía, es que esto lo tienes que decir, es que yo quiero, o sea, de verdad yo quería, ya, por favor, ya, quiero que digas esto porque yo lo veía, o sea, era tanta mi emoción, el gozo de ver al Señor y cómo te había levantado y cómo me estaba levantando, que decía, tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo. Y todas aquellas hermanitas que han creído, lo han sentido, lo han vivido. Y si no lo has sentido, hermanita, yo te invito a que creas, a que camines en fe, a que creas que el Señor está contigo. Y que sea cual sea su revelación a tu vida, todo es para bien, porque para los hijos de Dios todo les obra para bien. Confía, camina en fe, levántate, créeme que el Señor te va a dar la victoria. Así escrito está. Amén, amén. Les queremos agradecer de verdad infinitamente por todas esas palabras tan hermosas de aliento para con Ana. Muchas hermanitas que ya, gloria al Eterno, ya restauraron, muchas que no. Pero de verdad, gracias por escuchar, gracias por poner un poquito de atención a lo que con mucho amor les compartimos. De verdad, infinitas gracias, hermanas. Gracias. Y bueno, nos vemos a la próxima, hermanas. Les bendecimos, les amamos. Bien. Muchas bendiciones. Bendiciones.